Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hechos capítulo 9, versículo 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Se nos deja ver que la iglesia de Jesucristo disfrutaba de paz, estaba siendo consolidada, establecida, estaba experimentando un crecimiento espectacular, al mismo tiempo que era fortalecida. Pero este versículo inicia con las palabras mientras tanto. Mientras tanto. Mientras tanto se usa para hacernos saber que algo está sucediendo durante el tiempo en el que está ocurriendo otra cosa. Es decir, que están sucediendo dos cosas de forma simultánea. Para eso se usa el mientras tanto. Así que mientras la iglesia disfrutaba paz, mientras la iglesia se consolidaba, mientras la iglesia crecía, mientras la iglesia se fortalecía, mientras tanto algo más estaba sucediendo al mismo tiempo, de manera paralela. La iglesia crece, fortalece, establecida, en paz, mientras tanto algo sucedía. Y si tú vas al principio de ese capítulo, te darás cuenta que inicia con Saulo persiguiendo a la iglesia. Eran tiempos peligrosos, eran tiempos difíciles, eran tiempos complicadísimos para ser cristiano. Pero mientras tanto había esas dificultades, la iglesia era establecida, la iglesia crecía, la iglesia era fuerte, la iglesia disfrutaba de una paz que el mundo no puede dar. Y nosotros somos la iglesia de Cristo en este tiempo. Tenemos el mismo espíritu y adoramos al mismo Dios. Eso quiere decir que se podría decir lo mismo de nosotros, se debería de decir lo mismo de nosotros. Al mismo tiempo que sucede una pandemia a nivel global, al mismo tiempo que hay una terrible crisis económica, un terrible problema de inseguridad, mientras la gente pierde su trabajo, mientras los negocios están cerrando, mientras todo el mundo está confundido, la iglesia de Cristo prospera, la iglesia de Cristo crece, la iglesia de Cristo se fortalece, la iglesia de Cristo vive en paz. Debería decirse lo mismo de nosotros. ¿Cuál era el secreto de la primera iglesia? ¿Cuál era su secreto para, a pesar de una circunstancia adversa, prosperar y crecer? El texto no lo dice. Dice, porque vivían en el temor de Dios. Era una iglesia que vivía en el temor de Dios. Permíteme leerlo de nuevo, Hechos 9:31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. Era una iglesia que temía al Señor. La Biblia nos enseña en muchísimas ocasiones que no debemos tener miedo. Y nos dice, no tengas miedo al mañana, no tengas miedo al futuro, no tengas miedo de tus enemigos, no tengas miedo de qué vas a comer mañana, no tengas miedo de qué vas a vestir mañana, no tengas miedo a nada, salvo al Señor. Excepto al Señor. Sí, la Biblia nos enseña a que no tengamos miedo. Predicamos acerca de no tener miedo. Se nos instruyó a no tener miedo, excepto temor al Señor. Reiteradamente la Biblia habla de la necesidad y la importancia del temor
al Señor. Lo podemos ver desde el Deuteronomio, temerás al Señor tu Dios y a Él adorarás, hasta el Apocalipsis, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Y en estos tiempos tan complicados, en estos tiempos de temor, se predica muy poco, demasiado poco, acerca del temor a Dios. C.S. Lewis escribió, existió un tiempo en que los cristianos comprometidos eran conocidos como temerosos de Dios. Era un distintivo de honra. Y ahora ya no somos tan reconocidos por ser temerosos de Dios, sino por, como todo el mundo, tener temor de salir de noche, temor a un virus, temor a subirte a un taxi, pero no por el temor al Señor. Y nos cuesta trabajo conciliar esta idea del temor con el concepto de un padre que es amoroso. Nos cuesta trabajo y por eso decimos, no, es que cuando habla de temor no está hablando realmente de temor, está hablando de respeto, está hablando de un temor santo a Dios. Y permíteme darte un ejemplo de cómo esas ideas son fácilmente conciliables. Mis hermanos y yo fuimos criados con mucho amor. Yo he sido un hijo muy amado, pero también conocimos lo que era la disciplina. Los papás de antes, de la vieja escuela, no me dejarán mentir. Yo siempre he dicho que nuestros papás tenían superpoderes. Superpoderes que nosotros hemos perdido. Un papá de antes podía, ponme atención, subir a sus 4 hijos en su automóvil y salir de vacaciones por carretera y poner a 4 niños en el asiento de atrás, México, Acapulco, un viaje no de 3 horas, sino de 4 o 5 horas en carretera, y los 4 niños se iban atrás, sentaditos y callados y sin iPad y sin iPhone. ¡Wow! Eso es un superpoder. Los papás de antes podían tener a toda una familia reunida en una mesa, bien portados. Mi madre tenía el máximo superpoder. El máximo superpoder. Nos controlaba con una mirada. Mi mamá nos volteaba a ver y casi te puedo decir que escuchaba yo lo que me estaba diciendo. Guarda silencio, no es el momento, siéntate o hablamos en la casa. Y me lo decía todo eso con una mirada. Nosotros aprendimos a una edad muy temprana que obedecer a los padres era un principio de sabiduría por temor a la chancla. Pero esta generación le ha perdido el respeto a sus padres. ¿Por qué? Porque perdieron el temor a ser disciplinados. El secreto de nuestros padres anteriores superpoderosos no era el amor, porque los padres siempre hemos amado a nuestros hijos, era la disciplina. Era la disciplina y el temor a ser disciplinados. Proverbios 19:18 nos dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. Disciplina a tus hijos mientras es posible hacerlo. Hay un tiempo donde ya no es posible. Pero la Biblia dice, hazlo mientras sea posible, de lo contrario les vas a arruinar la vida. No les haces un favor, les haces un daño. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esta idea bíblica causa horror en algunos psicoterapeutas. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Le quita a los padres autoridad sobre sus hijos para que no los disciplinen. Y el resultado ha sido una generación terriblemente irrespetuosa y sin valores. Y son importantes los límites, y te voy a explicar por qué.
Porque hay límites. Hay límites que el amor no te los va a marcar. Solo el temor. Hay muchos límites que no se traspasan cuando tienes temor. Temor a ser corregido, temor a no perder a tu familia y sobre todo, el temor más importante, el temor a perder el favor de Dios. Qué miedo perder el favor de Dios. Qué idea tan terrible el imaginar que la presencia de Dios se aparta de ti, como se apartó en un momento de Sansón, dejándolo sin fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, verso 24. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. El temor a Dios es para nuestro bien, no es para vivir horrorizados, sino para no pasar límites que van a traer a nuestra vida daño y sufrimiento. Todos los días veo a personas perdiéndose la oportunidad de ser bendecidas, no por su falta de amor a Dios, sino por su falta de temor a los preceptos de Dios. Y vimos que cuando no hay temor a Dios, no puedes disfrutar de la paz de Dios, no puedes ser consolidado y respaldado por Dios, no puede haber incremento en tu vida, no puede haber una fortaleza especial de parte de Dios. Porque una persona que dice amar a Dios no tiene temor de romper constantemente sus mandamientos. Y yo creo que el problema es que esas personas únicamente se les ha predicado que Dios es amor y se amparan en es que Dios así me ama. Y es verdad, así Dios nos ama, inmerecidamente. Dios nos ama profundamente. Claro que Dios nos ama, pero quiero que imaginemos lo siguiente. Quiero por un instante que te imagines el infierno. Imagínate ese día en el que Cristo va a venir, va a juzgar y mucha gente va a ir al infierno a ser apartados de la presencia de Dios para siempre. ¿Cuántas personas te imaginas que estarán en el infierno? ¿Cuántas personas a lo largo de la historia estarán en el infierno? ¿Miles? ¿Millones? ¿Miles de millones? Imagínate todas esas almas desconcertadas, pagando el precio de haber rechazado la gracia de Dios. Y ahora que las has imaginado, yo te pregunto, ¿habrá en el infierno una sola persona que Dios no haya amado? ¿Habrá en el infierno una persona que diga, estos de ahí me caen mal, por eso se fueron al infierno? Porque la Escritura dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el infierno va a haber puras personas amadas por Dios, que no entendieron que Dios es amor, pero que la Escritura nos enseña también en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo sé que este no es uno de los mensajes y una de las predicaciones más populares, pero es necesaria. Ahora en estos tiempos, más que nunca antes. Cada día que pasa, cada vez que empezamos a ver las profecías cumpliéndose al pie de la letra, es más urgente la necesidad de la sana doctrina.
sin santidad, nadie verá al Señor. El temor a Dios es necesario para poder ser bendecidos por Dios. Proverbios 15:16 dice: más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Pero pastor, es que Dios es amor, el amor de Dios no tiene límites, es cierto. El amor de Dios por nosotros no tiene límites, pero su palabra sí puso límites. Dios estableció límites en su palabra para que puedas ser bendecido. Cuando saltas esos límites, no solamente estás pecando, sino estás demostrando tu falta de temor a Dios. Novios, cuando tienen sexo fuera del matrimonio, cuando se saltan ese límite establecido por Dios, no solamente están incurriendo en un pecado, sino que están demostrando su falta de temor a Dios. Cuando irrespetan a sus padres, hijos, no solamente están cometiendo un pecado, al saltar ese límite estás demostrando tu falta de temor a Dios. Cuando una mujer no se sujeta a su marido, está mostrando su falta de temor a Dios. Cuando un esposo es infiel y no provee para su casa, está mostrando su falta de temor a Dios. Y Dios te sigue amando y te amará siempre, pero no puede bendecirte, porque al bendecirte iría en contra de su palabra. Es lo que quiero que entendamos hoy. Cuando Dios pone un límite, lo pone para tu bien. Cuando Dios pone un límite, dice: si tú pasas este límite, va a venir vergüenza, va a venir desolación, va a venir tristeza y va a venir sufrimiento a tu vida. Dios dice: eso va a pasar si tú pasas este límite, es su palabra. Y luego pasamos ese límite, le decimos a Dios: Dios bendíceme. Y queremos que Dios diga: bueno, mira, yo dije, yo que soy Dios, yo dije que si hacías eso te iba a ir mal. Pero como te amo mucho, te va a ir bien. Y entonces estamos esperando que Dios se contradiga. Eso haría a Dios mentiroso. Que te diga: si tú pasas ese límite te va a ir bien. Te va a ir mal, perdón. Y que lo pases y te vaya bien. Y que Dios te bendiga. Eso convertiría a Dios en mentiroso. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Por eso, si pasamos límites, Dios no nos puede bendecir. No tiene que ver con su amor. Proverbios 19:23 dice: el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. ¿Te sientes indefenso? ¿Te sientes desprotegido? Proverbios 19:23. El temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. El temor a Dios trae a nuestra vida una protección sobrenatural que no puede ofrecer la ciencia. Mira para lo que nos está sirviendo ahorita la ciencia. No pueden encontrar la solución a un virus. Mira para lo que está sirviendo ahorita el dinero. Ahora sí, las madres nos están pidiendo cursos para sus hijos adolescentes. Mira de qué te sirven las clases de karate ahorita, de qué te sirve el atletismo ahorita, de qué te sirven las clases de inglés. De nada. Hay cosas en las que solamente el temor a Dios te protege. Hoy todo está colapsado, hoy todo está vacío, excepto el reino de los cielos que está abierto de par en par por gracia, diciendo: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. En estos días recibí una llamada de un hombre muy adinerado, con un corazón lleno de temor. Necesitaba hablar conmigo. Y me dijo: pastor, ¿no tiene miedo? ¿De verdad no tiene miedo a la circunstancia? Dije: no, miedo no, me cuido, me protejo en lo natural, pero así miedo de que no puedo dormir, de que me deprimo. No, no tengo miedo. Me dijo: júremelo. Dije: bueno, no se lo puedo jurar, no debemos de jurar. Y me acordé de Simón el Mago.
De esos hombres que en estas circunstancias se dan cuenta que su dinero no tiene valor en el mundo espiritual. Jesús nos dice, no tengas miedo, solamente teme al Señor y adóralo. Y no debemos de tener miedo en esta circunstancia, ni en ninguna circunstancia. Y no solamente porque seamos muy valientes, yo no tengo miedo, no porque sea Juan sin miedo, sino porque lo que todo mundo teme que le suceda en este tiempo, nosotros ya lo atravesamos como familia. Yo tuve un hijo en terapia intensiva, intubado y desahuciado médicamente. Lo que todo mundo teme en su peor pesadilla, nosotros ya pasamos por ese momento. Yo he estado en situaciones donde tenía la certeza al 100% de que iba a morir. Y se nos reveló un Dios que nos mostró que no debemos de temer a nada ni a nadie, que el único miedo válido es perder el favor del Omnipotente. El único temor que debemos de tener es el de lesionar nuestra relación con Dios, de perder nuestra intimidad con Dios. Un Dios que nos dice no tengas miedo porque no va a pasar nada y nos ha demostrado que tiene el poder y la última palabra, que la última palabra no es de un médico, es de Dios. Que la última palabra no es de un rey o de un gobernante, es de Dios. Así que dices, bueno, ¿y qué va a pasar? Y Dios dice, no va a pasar, no tengas miedo. Y si me enfermo, no tengas miedo. No va a pasar nada. Y si me muero, no tengas miedo. No va a pasar nada. Y si pierdo el trabajo, y si me corren, no tengas miedo. No va a pasar nada. Y si me deja el amor de mi vida y no vuelve, no tengas miedo. No va a pasar nada. Porque en medio de nosotros no hay un hombre, sino el Altísimo, Rey de Reyes y Señor de señores. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si tú tienes temor hoy a algo, a alguien que no sea el temor a Jehová, debes de aprender a vivir sin temor, lo cual por supuesto es una cuestión de fe. Y la fe es el resultado del temor a Dios. Si a usted le falta fe hoy, se lo tengo que decir. Si a usted le falta fe hoy es porque le ha faltado temor de Dios. Porque la Biblia nos enseña que la fe es un don. La fe es un don de Dios y Dios reparte sus dones a los arrepentidos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y entonces el Espíritu Santo va a venir a nosotros. Y cuando viene el Espíritu Santo, junto con él viene el don de la fe. Y cuando tienes fe, todo es posible. Ten miedo si no te has arrepentido. Y no es un sentimiento, es una decisión. Cambia de dirección. Decide cambiar la dirección de tu vida hoy y arrepentirte. El trono de gracia está abierto. Las puertas del trono de gracia están abiertas de par en par. En Salmo 103:13 se nos dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Salmo 34:9. Salmo 33:18 y 19. He aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. El Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor, adivinen de quiénes, de los que le temen.
Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Salmo 33:1. Y mi favorito, Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová. Pon atención. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Cuando entiendes que todas estas bendiciones dependen de tu comunión con Dios, se va a despertar un temor santo a ofender a Dios, a desobedecer a Dios. Y esos límites van a traer a tu vida bendición y conocimiento íntimo de Dios. Y cuando conocemos a Dios íntimamente, entendemos el poder de Dios, entendemos la gracia de Dios, entendemos el amor de Dios, y ese amor perfecto de Dios echará fuera de tu vida cualquier temor. Una iglesia temerosa de Dios no es una iglesia que tiembla ante cualquier voz, ante cualquier noticia. Una iglesia temerosa de Dios es una iglesia valiente que se levanta contra todo argumento en contra del conocimiento de Dios. Un pueblo temeroso será un pueblo rendido, un pueblo sin identidad, pero el pueblo temeroso de Dios es un pueblo que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Es un pueblo que es más que vencedor. Un hombre que teme, pues es algo patético, pero un hombre que teme a Dios no le teme lo que le puede hacer un simple mortal. Las palabras finales del sabio rey Salomón en el Eclesiastés capítulo 12 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo sueño con una iglesia temerosa de Dios, con una iglesia que tiembla ante la soberanía y majestad del Altísimo. Porque mientras esa iglesia tema a Dios, mientras esa familia tema a Dios, mientras ese matrimonio tema a Dios, ese matrimonio, esa familia y esa iglesia serán invencibles. Que Dios los bendiga. Ministerios Bea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.